Hola, tengo el gusto de contar nuevamente con la colaboración de Miguel Sabido. Miguel es físico y especialista en gravitación. Trabaja en el Departamento de Física de la Universidad de Guanajuato. En esta ocasión nos hablará sobre ondas gravitacionales. Miguel, muchas gracias por haber aceptado esta invitación y te cedo la palabra. Hola Selene, pues muchas gracias estar aquí de nuevo con ustedes. Y pues ahora les voy a platicar de otro aspecto que hay en gravitación y que tomó mucha relevancia en el 2017 porque se hizo la primera detección directa de ondas gravitacionales. Entonces voy a tratar de platicarles de qué son y un poquito de cómo lo hicieron para descubrirlas. Pues las ondas gravitacionales en realidad es un fenómeno que predijo Einstein una vez que desarrolló la relatividad general, simplemente como una consecuencia de la teoría. Y en general, las ondas son fenómenos que vemos en la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, una cuerda a la que la estamos moviendo se generan unas ondas. Sería una onda mecánica. Por ejemplo, ahí se está viendo cómo está oscilando, ¿no? Cómo están generando estas ondas. Es una onda estacionaria, ¿sí? Y tenemos una onda mecánica, porque tenemos un medio al que estamos aplicando una fuerza y lo deformamos. Otro tipo de onda mecánica que vemos en la naturaleza es dejar caer una piedrita en un lago y vemos cómo esta onda se empieza a propagar en esa superficie de agua, ¿no? ¿Sí? Y entonces en la naturaleza tenemos en general dos tipos de fenómenos y uno de ellos pues es el fenómeno ondulatorio y está en todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? Como aquí les decía, esto es mecánico, usando las propiedades elásticas de los medios, lo deformamos y a la hora que se reconstituye o toma la forma, tomar la forma original, pues se propaga esta onda que lleva energía y pues la utilizamos también para información. Otro ejemplo de una onda es la que vemos todos los días, ¿no? La teoría electromagnética es bien interesante. Uno agarra las ecuaciones de Maxwell, las junta y genera lo que se conoce como la ecuación de onda. Y uno de los problemas de las ecuaciones de las ondas electromagnéticas, o que tomó cierto tiempo entender, es en las ondas mecánicas teníamos el medio, que fue la cuerda, que fue el agua, y luego deformábamos ese medio y por sus propiedades elásticas empezaba a oscilar y se generaba esa onda, ¿no? Entonces eso significa que las ondas no deberían propagarse en el vacío, porque si en el vacío no hay nada, no tenemos nada que deformar y por lo tanto no habría esa transmisión de esa información, de esa energía, ¿no? Sin embargo, una vez que se deduce las ecuaciones de onda para los campos electromagnéticos, pues nosotros sabemos que la luz viene del Sol y llega a la Tierra, ¿no? Viaja por el vacío, ¿sí? Entonces la luz es una onda electromagnética y la pregunta es, ¿cómo le hace una onda electromagnética para propagarse en el vacío si no hay un medio que esté perturbando, que esté modificando, al que le esté generando esfuerzo? Y es bien interesante porque si pueden ver aquí, en la parte azulita, pues es el campo eléctrico, la parte roja, las flechitas rojas son el vector que representa el campo magnético. Sí, son ortogonales, como se puede ver, eso lo predice la teoría. Y resulta que en el caso electromagnético, un campo magnético que varía en el tiempo genera un campo eléctrico. Y un campo eléctrico que varía en el tiempo genera un campo magnético. Y pues resulta que las cosas están tan bien afinadas que lo que ocurre es que el campo eléctrico utiliza como medio al campo magnético, o sea, lo podemos pensar así, y el campo magnético como al eléctrico. ¿Sí? Entonces, vemos cómo está viajando la onda electromagnética y ambos campos, tanto el eléctrico como el magnético, se están generando y se están sustentando uno al otro. Y eso es lo que permite que se pueda viajar en el vacío, ¿no? Que estas ondas electromagnéticas puedan generarse en el vacío. Aquí la escala no está bien. Típicamente el campo eléctrico es mucho más intenso que el magnético, pero bueno, para cuestiones de ilustraciones pues son suficientes. Algo que pueden notar aquí, voy a ponerle pausa, son las características de la onda, ¿no? Su amplitud, que es el máximo tamaño que tiene, sí, su longitud de onda, que es la distancia entre dos máximos o dos mínimos, ¿no? Y conociendo la velocidad de la luz, también conocemos su frecuencia, es decir, cuántas veces oscila por segundo, ¿no? ¿Sí?
Y resulta que esa característica hace que, ya sea su longitud de onda o frecuencia, en este caso lo pongo aquí como longitud de onda, esas longitudes de onda que tiene la electromagnética hace que tengamos diferentes colores. ¿Sí? En este caso, pues pongo el espectro visible desde el violeta hasta el rojo, y lo único que tenemos es que son ondas electromagnéticas cada vez más grandes. Entonces, los que son aficionados a un poco la electrónica, recuerdan que los CDs eran que el láser, ¿cómo se llama? Rojo. ¿Sí? Bueno, los DVDs. Y luego salió el Blu-ray. Pues, ¿por qué se llama Blu-ray? Porque utiliza una longitud de onda más pequeña para su láser, y por lo tanto, pues pueden poner más información dentro del disco, ¿no? Sí, y podemos irnos más arriba hasta el ultravioleta, rayos X, rayos gamma, que son radiaciones ionizantes que ya nos dañan. Y en el espectro, hacia longitudes de onda más grande, pues llegaríamos a las ondas de radio, a las UHF, VHF, etcétera, ¿no? Entonces, todo son ondas electromagnéticas, pero lo que quería transmitir aquí es de que un fenómeno, como es la teoría electromagnética, los fenómenos eléctricos y magnéticos, que es cuando prendemos la luz, las chispas, etcétera, todo eso, los imanes, ¿sí? La teoría que lo describe, ¿sí? Las ecuaciones de Maxwell se unieron de tal forma de predecir la existencia de las ondas. Entonces, lo que ocurre en el caso de ondas gravitacionales, pues fue que nuestra gravedad a la que estábamos acostumbrados, aquí en mi dibujito feo, teníamos una masa central, teníamos, ¿cómo se llama? Otra masa, se sienten una fuerza de atracción, y por ejemplo aquí tenemos una masa dando vueltas alrededor ¿cómo se llama? De la masa grande. Sí, aquí la visión nueva de relatividad general es que tenemos un espacio que se deforma. La visión original es esta, la de Newton, ¿no? Que dos fuerzas que se atraen, y explica los fenómenos gravitacionales sobre la superficie de la Tierra, permitió descubrir nuevos planetas, ¿cómo se llama? Describe la dinámica del sistema solar bastante bien, prácticamente describe la dinámica de las galaxias. Si ustedes platican con alguien que estudia dinámica de galaxia, utiliza leyes de la ley gravitacional de Newton, ¿no? Eso era algo muy establecido. Sí, y luego viene este cambio de paradigma de Einstein, donde él dice, no se necesita una fuerza, más bien el espacio-tiempo es como una sábana. Recuerden un poquito ese laguito que puse ahí, ¿sí? Y en esa sábana pones una masa y la deforma, ¿sí? Y entonces, como los objetos se tienen que mover sobre esa masa, aquí es una pequeña animación, pues tenemos la partícula que está ahí, y la que está girando en esa órbita es porque se está moviendo a lo largo de esa superficie deformada por este caso, el Sol y la Tierra, ¿no? Sí, medio feo, pero bueno, esta está un poquito más bonita esta animación. Sí, aquí es la Luna alrededor de la Tierra. Esta sería la imagen pictórica de lo que está ocurriendo. Si se fijan, esa se está moviendo porque la Tierra está girando alrededor del Sol y va deformando localmente su espacio, y la Luna está girando alrededor de la Tierra porque se mueve a lo largo de las geodésicas, es decir, de la sábana esa deformada alrededor de la Tierra, ¿no? Esa es la idea. Esa es la nueva visión de la gravitación, ¿cómo se llama? Presentada por Einstein. Y entonces es fácil, tanto como físico, ahorita, y como no físico, decir, a ver, si me estoy imaginando el espacio-tiempo como un medio, como una sábana, estoy exagerando en la analogía. Y por otro lado, ya me di cuenta que si yo tengo un laguito sin perturbar y le aviento una piedra, se deforma y se forma una onda. La pregunta es muy natural, decir, a ver, ¿puedo agarrar las ecuaciones de la relatividad general y deducir una ecuación de onda, como lo hizo Maxwell, de tal manera de que agarre mi sábana esta que le llamo espacio-tiempo, la perturbe y se propague una onda a lo largo de ella? O sea, suena razonable, ¿no? O sea, al menos pues hace uno la cuenta y resulta que sí. Y estas ondas fueron predichas por Einstein en la década de 1910, 1915, 1916, por esa época, ¿no? Sin embargo, pues aquí lo estoy exagerando, ¿no? Pero pues cuando ponen la Tierra en esta sabanita, el Sol en esta sabanita, las deformaciones, ¿sí? Los ángulos que se forman en estas geodésicas, pues siguen siendo prácticamente paralelas, son muy pequeñitas, ¿no? Entonces es muy difícil medir esas deformaciones. Pero la imagen pictórica, pues es esta, ¿no? Aquí son dos objetos que están girando, uno alrededor del otro.
perturban esa sábana y se parecen, es la analogía, es muy análogo al caso de la superficie del laguito, ¿no? Aquí la idea de estas son dos agujeros negros, que son dos objetos gravitacionales con un campo gravitacional muy masivo, en otras palabras, con una deformación muy grande del espacio-tiempo, y empiezan a girar uno alrededor del otro, ¿verdad? Y de repente chocan, ¿verdad? Y se genera esta explosión, podemos llamarla así, y estas ondas gravitacionales que se propagan en el espacio, ¿no? Esa es la idea pictórica, eso es lo que se había pensado. Resulta que más o menos por ahí, 1974, Hulse y Taylor, son astrónomos, estaban estudiando una estrella de neutrones y se dieron cuenta que se movía de una manera peculiar. Bueno, la información que llegaba se movía de manera peculiar y predijeron que existía otro objeto masivo en lado de él, que es un pulsar, y estaban girando así, alrededor del centro de masa de los dos, ¿no? Y lo que se daban cuenta es de que la órbita o la distancia relativa entre ellos iba disminuyendo. Y no se lo podían explicar. Dijeron, vamos a tomar en cuenta las pérdidas por fricción, por todas las posibles formas de perder energía de ese sistema para que disminuyera su radio. Pues resulta que no les daba el resultado, ¿no? Y entonces se les ocurre, bueno, vamos a suponer que mientras está girando, están saliendo ondas gravitacionales. Estos cuates no eran relativistas, no trabajaban en relatividad general. Entonces fueron y agarraron la expresión de energía radiada por dos masas, pusieron el valor de las masas de esa estrella de neutrones, de neutrones, de ese pulsar, y calcularon la energía que se perdía. Y una vez que calcularon la energía que se perdía, pues pudieron calcular cómo disminuía la distancia entre las dos, y pues que lograron explicar, ¿sí? De hecho, les dieron el premio Nobel en 1973. ¿Sí? Esa fue se los dieron por extender el conocimiento de la gravedad, ¿sí? No dice por ondas gravitacionales, pero podemos decir que es el primer resultado donde hay una detección indirecta de la existencia de las ondas gravitacionales. ¿Por qué? Porque no existía otra explicación física de por qué se iban juntando esas estrellas, ¿verdad? Y esta pegaba al centavo, ¿no? Y ya con eso en mente, pues se lanzó la gente a decir, bueno, vamos a detectarlas así directamente, ¿no? ¿Cómo detectamos una onda electromagnética? Pues la más sencilla es abrir los ojos y que nos dé la luz y la vemos, ¿no? Sí, en el caso de las ondas gravitacionales, lo que tendríamos que sentir es como cuando estamos en el mar. Está el mar tranquilito, viene una ola y nos mueve, porque el medio en el que estamos nosotros encima, que es el agua, pues se movió. Entonces tendríamos que tener un arreglo que viniera la onda gravitacional, lo modificara y viéramos esa perturbación. El problema es que esas perturbaciones son del orden de 10 a la menos 21. O sea, prácticamente inmedibles. De hecho, se pensaba que es una cantidad que no puede medirse aquí en la Tierra. O sea, no hay manera de medirlo. Pero resulta que la gente es bastante ingeniosa, ¿no? Y entonces se les ocurrió utilizar lo que se conoce como un interferómetro de Michelson-Morley, y consiste en, viene un láser, rebota la luz para acá, rebota la luz para acá. Acuérdense que la luz es una onda, o sea, es una onda de esta manera, ¿sí? Que está en fase. Y entonces cuando viene la onda electromagnética, hace que la distancia relativa entre ellos se modifique. Y lo que ocurre es que si tenemos una onda que se encuentra totalmente con un patrón en el que se cancela la luz que viene de uno de los espejos y la luz del otro espejo, de tal manera que vemos todo negro, en el momento que vemos un poquito de luz, quiere decir que pasó, que esta distancia relativa entre el espejo que divide los dos y los espejos de arriba varió, y por lo tanto es una detección, ¿verdad? El problema es que esa detección puedo llegar y moverlo con la mano los espejitos y también va a pasar, ¿sí? O puede pasar un camión a ciertas distancias y generar vibraciones, ondas mecánicas sobre la superficie de la Tierra que hagan que eso se mueva, ¿no? Y no podemos distinguirlas, ¿no? Lo que vemos es de que se movieron los espejos. Entonces, lo que ocurría para que la gente lo hiciera, tuvieron que hacer un interferómetro muy grande. Este es el de LIGO.
creo que mide 4 kilómetros cada brazo. O sea, desde el punto de vista tecnológico es dificilísimo, ¿no? O sea, llega la luz, la vas a separar en este espejito y la vas a mandar a 4 kilómetros de distancia. Y la vas a hacer que rebote de un espejo y que venga de regreso. Sí, aquí están estos cuates alineando los espejitos, ¿no? O sea, en realidad no está fácil atinarle, ¿no? Creo que este es Virgo, este está en Europa, este es más chiquito, este creo que son 600 metros los brazos. Entonces, lo que hicieron en Estados Unidos fue poner dos interferómetros, uno el de LIGO, el otro en Hanford, en Washington. Y entonces, para saber qué era una onda gravitacional, porque les digo, si por aquí, por esta carretera viene un camión, pues va a detectarlo, ¿no? Porque es tan bueno para detectar esas vibraciones. Pusieron dos. Entonces, si simultáneamente ves esa señal en los dos, pues puedes decir, entonces a lo mejor sí es una onda gravitacional, ¿no? Y para que los científicos no fueran a tener un bias de decir, no, ya vi algo, lo que quiero ver, les metían datos, les daban datos con detecciones de ondas gravitacionales cuando no había nada, ¿no? Los simulados. Y a veces, encontré una onda. Qué bien que la encontraste, nosotros la pusimos, no existe, ¿no? Y así estuvieron, para que la gente estuviera bien preparada, ¿no? Para eliminar todos esos posibles errores que pudieran. Bueno, este es otro ejemplo de lo que pasa con el interferómetro. Ahí está el patrón cuando tienes interferencia totalmente constructiva y cuando es destructiva, pues se ve blanco, ¿no? Y estas son las mediciones que hicieron. Entonces tienen los dos detectores, el de Hanford y el de Livingston, este es el de LIGO, ¿verdad? Y con una diferencia, poquita diferencia que coincide con más o menos la velocidad, el tiempo que le tomaría a la señal, a la velocidad de la luz de medirse en Livingston y en Hanford, y prácticamente tienen la misma señal. ¿Sí? Ya limpia, ya pasada por todos los posibles, ¿cómo se llama? Filtros. Esta es la señal que observó el detector, esta es la señal que observó el detector. Esta es la simulación numérica de relatividad general. Y si se fijan, pues se parece mucho, ¿no? El se parece mucho, yo ahorita lo digo por verlo, pero hay mecanismos numéricos para decir sí se parece, ¿no? Y entonces, esta es una simulación de dos agujeros negros que están cayendo uno dentro del otro. Si recuerdan la animación, pues empezaban bien despacito, y entre más se iban acercando empezaba a oscilar más rápido, ¿no? Empezaban a girar más rápido. Eso es lo que se está viendo. ¿Sí? Y entonces, esa fue la primera detección de una onda gravitacional. Entonces, si recuerdan, llévense en la cabeza que como físicos hicieron lo que siempre hacían, ¿no? Tengo una teoría, en electromagnetismo pude reproducir la ecuación de onda y por lo tanto debe haber ondas electromagnéticas. Me puse a buscarlas, lo logré y radicalmente cambió la tecnología, ¿no? Ahorita lo usamos ondas electromagnéticas para todo, para nuestro celular, para el internet, para todo lo que quieran, ¿no? Llegamos a una nueva teoría, relatividad general, que es más nueva que la electrodinámica. Se predice la existencia de las ondas gravitacionales 100 años, casi 100 años después, se descubre, ¿verdad? Abre un nuevo panorama en la astronomía y esperemos que abra un nuevo panorama en la tecnología. Y bueno, esos son. ¿Qué es entonces una onda gravitacional? Es una perturbación del espacio-tiempo. Y bueno, eso es lo que les quería platicar el día de hoy. Muchas gracias, Miguel, por esta colaboración, por compartirnos tus conocimientos sobre un tema muy, muy interesante y que estuvo, pues todo el mundo habló de esto hace como 3 años, ¿no? Más o menos. Sí, fue así la noticia del año, ¿no? Pues del siglo, ¿no? Más o menos. Es que despuésito, después les platico de la otra, descubrieron, ya tomaron la primera foto de un agujero negro, que es de la sombra de agujeros negros. Ok, ya. La otra cosa, estuvo LIGO, de hecho a Ajá. ellos les dieron el premio Nobel, y hace 2, 3 años fue, en el 19 creo, la sombra que tomaron la foto de la sombra de un agujero negro, ¿no? O sea, esta fue la primera demostración que existen los agujeros negros, pero no fue una detección directa, fue una detección directa de ondas gravitacionales, ¿sí? Y la única manera de generar estas señales es con agujeros negros que están cayendo uno en el otro, ¿no? Y el resultado de la colaboración esta de Event Horizon fue tomar la foto
de la sombra que genera un agujero negro. Luego les puedo platicar de qué se trata eso. Y entonces es la primera detección directa, podría decirse, de un agujero negro. Pues, excelente, bienvenida a la propuesta de que nos platiques sobre los agujeros negros. La dimensión de este arreglo de LIGO es de kilómetros, ¿no? Sí, sí, Comentaste, eran como cada de brazo 4 kilómetros. 4 kilómetros. ¿Cuántas personas y por cuánto tiempo estuvieron pues trabajando en este arreglo? Porque pues para tener el contexto, porque luego pensamos, no, pues un mes, Mira, ¿no? Pero pues no. lo que yo te puedo decir es que cuando yo empecé a estudiar hace mucho tiempo en el posgrado en físicas, en los 90s, Uh-huh. estaban ya trabajando en LIGO. Sí, y recuerdo que el problema porque desafortunadamente en la primera etapa del LIGO no participó mexicanos o instituciones mexicanas, a diferencia de los laboratorios grandes donde siempre hay participación de los laboratorios. Y parece que mecánicamente no había la tecnología aquí en México. Ahorita sí hay grupos, por ejemplo, tengo una amiga en Guadalajara que tiene un grupito trabajando en LIGO, en la detección, reconstrucción, en la parte numérica de estas detecciones, ¿no? Aquí está limpiecito, ¿no? Uh-huh. Los Sí. datos, si los ves así, pues no se ve nada, ¿no? Entonces necesitas usar mucha tecnología numérica. De hecho, así, para la gente que esté interesada en inteligencia artificial y análisis de datos, ahora lo que se hace es, hay algoritmos de inteligencia artificial que reciben la señal y ellos dicen, aquí hay un posible candidato, para que después ya los científicos empiecen y traten de encontrar si sí es o no es. Uh-huh. Uh-huh. Pero las cosas están yendo a tratar de automatizar utilizando todas estas, pues, ciencia de datos. Esto está mucho más allá de la teoría que yo aprendí cuando podía calcular la ecuación de onda, ¿no? O sea, Uh-huh. es un mundo nuevo y que hay mucho trabajo en esa dirección. Afortunadamente ya la gente en México se integró, pero pues al menos 30, 40 años la gente trabajando en esto, ¿no? Sí, es que no sabemos cuáles son las posibles implicaciones de este nuevo descubrimiento, ¿no? Que, Sí, sí. Hay algo bien interesante, por ejemplo, en el 18 hay un área que se llama la astronomía de multimensajeros. Normalmente la astronomía, como les platiqué, pues se trata de luz, ¿no? Recibes luz y tratas de inferir lo que pasa por la luz. Es la única manera de observar el universo. Esta abrió la segunda ventana para observar el universo, que es a través de ondas gravitacionales. Entonces hay un evento en el que hubo un choque de supernovas y entonces la supernova genera un pulso intenso de luz que se observa. Con LIGO se pudo detectar también las ondas gravitacionales que llegaron de ahí. Y entonces puedes inferir que la velocidad de la onda gravitacional es la misma que la velocidad de la luz. Y uno dice, bueno, ¿y eso qué? Eso descarta un montón de las teorías alternativas de la gravedad, en particular aquellas en las que dice que el gravitón es una partícula masiva, porque su velocidad sería la diferente a la de la luz. Entonces empiezas a poner cotas y eliminar teorías que no son válidas, ¿no? uh-huh. Eso para mí me hace muy interesante como teórico, ¿no? Y las aplicaciones tecnológicas, pues serían, si pudiéramos hacerlo, es una onda gravitacional atravesó el universo, ¿no? Y la detectamos. Obviamente la energía para generarla es abismal, que no se podría producir en la Tierra, ¿no? Y eso es pensando así como con demasiados deseos, ¿no? Pero lo que sí se puede decir es que toda esta tecnología que se desarrolló para poder hacer LIGO, eventualmente tiene sus aplicaciones en la vida diaria, ¿no? La tecnología, tal vez no las ondas gravitacionales, pero sí la tecnología, todos los algoritmos que se están haciendo, toda la, 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 la ciencia de lado que se está haciendo, seguramente va a tener aplicaciones, ¿no? O sea, imagínense, si ya sabe reconocer ondas gravitacionales, hacer el trabajo que hicieron un montón de científicos, esos algoritmos se pueden refinar para detectar imágenes, reconocimiento facial. O sea, creo que es un área de la gravitación que en realidad es multidisciplinario, ¿no? Ingenieros, tecnólogos, computólogos, matemáticos, físicos, todo el mundo, Sí, mira, por ejemplo, algo que se me ocurre, de repente renegamos porque el Google Maps nos manda a otra parte, porque tiene, no sé, metros o kilómetros de margen de error. Con este tipo de arreglos y algoritmos que tienden a ser exactos, podríamos tener estas aplicaciones que ya no tengan margen de error de metros o kilómetros.
por ejemplo. Sí, sí, ahí yo no conozco, pero sí las posibilidades se me hacen bien interesantes, ¿no? Y he estado ahí en los últimos años que estuve ahí en la presidencia de la división de gravitación, tratando, y afortunadamente Claudia, que es la encargada ahorita, y ella trabaja en ello, de que te das cuenta que un estudiante que se va a hacer el posgrado en estas áreas, aunque no siga en la academia, pues tiene unas habilidades que tienen un gran valor en el mercado, ¿no? Claro. Entonces, con suerte luego nos invitan a echarnos un café porque ya es lo mejor que uno. No, Pero si creo que es una ahorita, transición que se sí, debe dar, ¿no? De formar científicos para la academia a formar científicos para... Digo, de manera natural se va a dar, ¿no? Pero este tipo de áreas son perfectas para eso. no, si ahorita donde volteemos, lo de hoy son la ciencia de datos. Ujú. En cualquier área que se nos ocurra, hay demasiados datos que por la gran cantidad no los podemos procesar y se requieren nuevas herramientas computacionales, algoritmos, metodologías numéricas y también desarrollar tecnología. Afortunadamente esto ha estado evolucionando eh, y cada vez es más barato porque cada vez es más pequeño, más portable, etcétera, ¿no? Entonces, y más potente. Sí, sí. No, pues, ¿recuerdas cuando estábamos en la universidad las computadoras, no? O sea, en mi vida me hubiera imaginado, bueno, en ese momento que en la vida fuera a tener en la mano algo que fuera computacionalmente más rápido que era 386 o no sé qué teníamos en la... No, pues acuérdate que agarrábamos el floppy, metíamos el sistema operativo, Sí, 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 sacábamos y luego metíamos el programa. sí, sí, sí. No, es otro mundo, ¿no? Y estamos bien jovencitos, o sea, ¿qué ha pasado? Y todavía lo que nos falta por ver. Sí, 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 sí. Entonces yo creo que es una época bien interesante, ¿no? Sí, Sí, se me hace, pues parece ciencia ficción, bueno, no lo es, ¿no? Pero una área, al menos que lo que he notado de cuando yo me incursioné en la gravitación ahorita, o sea, cómo pasamos de un área que era con lápiz y papel uh-huh, exactamente. a donde la computadora es central, ¿no? Uh-huh, Cuando era uno purista que decía, no, no, si no lo haces a mano, pues no cuenta, ¿no? uh-huh, Ahora a que, no, pues ahora sí ya, y eso ha pasado en las áreas de gravitación, en la cosmología, de ser cosmología muy teórica, hacer cuentitas a mano, a tener que usar computadoras, datos, etcétera, ¿no? Y creo que pues ese es el futuro, ¿no? Al menos del área de gravitación, del área de cosmología, para allá van las cosas, ¿no? exactamente. Pues muchísimas gracias, Miguel. Este es tu espacio y te esperamos pronto. No, al contrario, muchas gracias por invitarme, pues aquí nos veremos de nuevo. Hasta luego. Gracias, hasta luego.